uréter, ¿no? El flujo sanguíneo renal efectivo, que son ejercicios que lo hemos visto, recuerdan, en la práctica, y la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces hay un mecanismo de autorregulación, que es el reflejo miogénico, quiere decir que está liderado por el músculo que nosotros podemos encontrar, el músculo liso que nosotros podemos encontrar en las arteriolas, ¿cierto? El eje renina, angiotensina, aldosterona, que hemos mencionado también, hay un control nervioso y hormonal, por supuesto, y el endotelio, ¿no? El endotelio libera sustancias que pueden favorecer, ¿no?, la constricción de las arteriolas o la dilatación. Por ejemplo, las endotelinas, que favorecen la constricción, ¿cierto? Las endotelinas, mientras que el principal vasodilatador fisiológico que tenemos nosotros, ¿cuál es? Yo lo he mencionado en las prácticas y en teoría. El Óxido principal, nítrico. el óxido nítrico, muy bien. Principal vasodilatador, ¿correcto? Bien. Ahí podemos obtener la distensión de la pared vascular, ¿no es cierto? El vaso sanguíneo, importante, se denomina reflejo miogénico, ¿no? El vaso sanguíneo, sobre todo la región muscular, ¿no? Y el feedback de la, ¿cierto?, de la filtración, de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Aumenta la tasa de filtración glomerular, aumenta el flujo tubular de agua y cloruro de sodio, ¿no? Muy bien. Si disminuye, disminuye el flujo tubular, por supuesto. Ahí podemos ver algunas moléculas, por supuesto, que pueden favorecer la vasoconstricción renal. Llamamos esto a la arteriola aferente o la arteriola eferente, ¿no? Vasoconstrictores, como por ejemplo la norepinefrina, la angiotensina 2, la endotelina, potente también vasoconstrictor, ¿no es cierto? O el tromboxano. Pueden actuar tanto en la arteriola aferente como la eferente, ¿no? Y los vasodilatadores, como ya hemos visto, el óxido nítrico, pero también otros, como las bradiquininas, sobre todo que actúa a nivel de la arteriola eferente, ¿no? Esto, fíjense ustedes, lo hemos visto en los ejercicios de la semana pasada, ¿no? La inulina, que es un carbohidrato, ¿no?, importante, y se utiliza para medir la tasa de filtración glomerular, ¿no? Ya la próxima semana vamos a revisar los informes, ¿ok? Sería el informe de hoy día, y el informe de la semana pasada, ¿no? Ya lo revisamos en forma presencial, ¿correcto? Entonces ustedes ya habrán hecho sus ejercicios, ¿no? Los ejercicios que se les dejó, que vimos la semana pasada, ¿no? Entonces nosotros podemos evaluar la depuración de la inulina gracias a la concentración de inulina en la orina, el volumen urinario, ¿recuerdan? Y lo que Doctor, hay, disculpe, hay y dos lo que hay en alumnos en la plasma. sala de espera. A ver, ¿qué pasó? ¿Había tráfico? ¿Ah? Ya, están ingresando. Seguro ha habido tráfico, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien. Entonces ahí tenemos, fíjense cómo calcular, ahora le estamos dando ya cómo hacer esos cálculos, pero ustedes han tenido que investigar, ¿no? O sea, hoy día han debido presentar, ¿no?, los de nuestro grupo, porque hay un grupo que está con el doctor Díaz, ¿no es cierto? Pero nuestro grupo ha debido presentar ahora, pero ya lo vamos a revisar la siguiente semana, ¿no? La siguiente semana lo vamos a revisar. Mejor dicho, el informe de la semana pasada y el de ahora, ¿no? Que vamos a hacer ahora más tarde con el doctor Barbosa. Bien, ¿cómo se mide, no es cierto?, el transporte tubular de cualquier sustancia? Y con eso nosotros podemos observar si la sustancia se reabsorbe o, ¿cuál es la otra opción? O se secreta, ¿no? Si la depuración de X o la depuración de inulina es igual a 1, se filtra sin reabsorberse ni secretarse. Si es mayor a 1,
se filtra y se secreta. Si es menor a 1, se filtra y se reabsorbe. ¿Recuerdan? Ejercicios que hemos visto la semana pasada, ¿no? Hemos visto también la tasa de reabsorción, ¿no? Lo reabsorbido más lo excretado. Eso lo hemos visto, ¿ok? Aquí podemos ver la curva de titulación de la glucosa, cómo se filtra, cómo se excreta y cómo puede ser reabsorbida. La tasa de secreción también la hemos evaluado de una sustancia, ¿no? Está en función de la concentración de la sustancia en la orina, del volumen urinario, de la tasa de filtración glomerular, que en condiciones normales ya sabemos los valores, ¿no es cierto? Y la concentración de la sustancia X en plasma. Con eso nosotros podemos evaluar la tasa de secreción, ¿no? Bueno, la forma como nosotros evaluamos nuestra filtración glomerular con la inulina, ¿cierto? O la tasa de reabsorción de fosfatos. También hemos visto ejercicios sobre el flujo plasmático renal, solo, plasmático renal solo o plasmático renal efectivo. Y para eso nosotros utilizamos una sustancia que no sea sintetizada, por supuesto, por el cuerpo, ¿no? Y que sea eliminada totalmente en una pasada por el riñón. Es el ácido para-aminohipurato, ¿no es cierto? O para-aminohipúrico. Ese ejercicio también lo hemos visto la semana pasada. Y espero que usted ya tenga su informe al día de hoy, ¿correcto? Lo que lamentablemente estamos pues en forma virtual y la próxima semana lo vamos a revisar, ¿no? Con eso podemos evaluar el flujo plasmático renal, ¿cierto? Con la concentración de para-aminohipurato a nivel urinario, el volumen urinario, ¿cierto? Nosotros podemos, y lo que hay en la arteria, ¿no? Podemos evaluar el flujo plasmático renal, ¿no? También hemos evaluado el flujo sanguíneo renal, ¿recuerdan? El flujo sanguíneo renal está en función del hematocrito. Por ejemplo, si hablamos de un hematocrito que es del 45%, como están los ejercicios, ¿no? Nosotros ponemos que el flujo plasmático renal entonces es 0.55, ¿no? Y con eso evaluamos el flujo sanguíneo renal, ¿ok? La depuración de agua también podemos evaluar gracias al volumen urinario, gracias a la concentración, ¿cierto? La osmolaridad en la orina y en el plasma. La depuración de agua, ¿no es cierto? Si se elimina Profesor, o se conserva. Sí, mm, ahí en su anterior diapositiva dice si el hematocrito es el 45%, el flujo él la plasmático resta, renal es él la resta porque es cero. la porción líquida, pues. Es lo líquido. Ah, Por eso es claro, lo que de se arriba, ¿no? resta, claro, resta Claro, claro, 0.45 sí, menos tiene 1, razón. menos 1. Da lo líquido. Lo líquido es 0.55. ¿Correcto? Muy Ujú, buena observación, está bien, ¿no? está bien. La depuración de creatinina, fíjense, es importante. Y se evalúa la creatinina para evaluar la función renal, ¿no es cierto? Para evaluar la función renal. Y nosotros hemos evaluado la creatinina la semana pasada en sangre, ¿no? Lo ideal sería haberla evaluado también en orina, ¿no es cierto? Pero ustedes ya saben cuáles son los valores normales y con eso ya hoy día han debido tener listo su informe, ¿no es cierto? Que lo vamos a revisar la siguiente semana, ¿no? La fracción de filtración, también le hemos hecho ese ejercicio, ¿recuerdan? También hemos hecho la fracción de filtración, ¿correcto? Ahí podemos observar el flujo plasmático renal efectivo, que puede ser de 600 mililitros por minuto. Y esto es lo que se filtra, ¿no? 120 mililitros por minuto, que es la tasa de filtración glomerular normal en condiciones fisiológicas, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver algunas funciones más específicas, por ejemplo, el tubo contorneado proximal. ¿Cuáles son sus funciones? Reabsorber glucosa, aminoácidos, ¿no es cierto? Ácido úrico, albúmina y algunos electrolitos, como el agua, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, la urea. Secretar sustancias también, ácidos, bases orgánicas, ¿no es cierto? Activar la vitamina D, es importante, ¿no? La activación de la vitamina D, ¿no? Y activar la vitamina D es importante para favorecer la absorción de calcio a nivel intestinal, ¿no?
Recuerden que la vitamina D también se activa en la piel, ¿correcto? Y la síntesis, por supuesto, de eritropoyetina. Vamos a ver si están atentos. Ustedes tienen que estar atentos. ¿Hay alguien que falte admitir? No. Ya, está Basurto. Sí, doctor. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Dígame, ¿dónde se activa la vitamina D? En el hígado. Pero lo acabo de mencionar. Ah, ¿Dónde se activa? en el hígado. En el hígado. ¿Está viendo mi diapositiva? A ver, sí, sí. ¿Qué dice ahí? Excelente. ¿Funciones del qué? ¿Qué cosa es TCP? Tasa de... Tasa. ¿Se dan cuenta cómo no están atentos? Proximal. ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Qué es TCP? Túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado Duro, proximal. contornada proximal. ¿Por qué dicen tasa? Se activa la vitamina D en el tubo contorneo proximal y también en la piel, ¿no? Favorece también una de sus funciones en la síntesis de eritropoyetina. Es una hormona, la misma que va a actuar sobre la médula ósea, ¿no es cierto? Para favorecer la síntesis de qué? De eritrocitos o glóbulos rojos, ¿correcto? Ahí vemos algunos eventos que se dan en el tubo contorneado proximal, ¿no? Fíjense los intercambiadores que podemos observar ahí, de sodio, glucosa, de aminoácidos con sodio, sodio, fosfatos, ¿no? Y también procesos, fíjense, de reabsorción de sodio con potasio. Mejor dicho, potasio, ¿no? Y excreción de sodio, ¿no? Glucosa, aminoácidos, reabsorción más que todo, ¿no? Glucosa, aminoácidos, fosfatos. ¿Este qué cosa es? Bicarbonato. Muy bien, bicarbonato, cloruro, agua, potasio, el tubo contorneado proximal, ¿cierto? La absorción tubular de sodio y cloro, que también lo hemos mencionado en algún momento, ¿no? Tubo contorneado distal, ¿cierto? La absorción tubular de potasio, ¿no? En el tubo colector, ¿cierto? En el glomérulo, la excreción urinaria, etcétera, ¿no? El asa de Henle, por supuesto, la creación del gradiente osmótico, también lo hemos mencionado, y nos da ese efecto multiplicador contracorriente, ¿no? En la rama descendente, perdón, se reabsorbe cerca del 40% del agua que se ha filtrado, ¿no? En la rama ascendente se reabsorbe de 30 a 50% de sodio, potasio, calcio y magnesio que se han filtrado, ¿no? Por supuesto también bicarbonato. Ahora, para el proceso de reabsorción de agua interviene una hormona, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver si están atentos. Está Pilar del Carmen. Buenos días. ¿Qué hormona favorece la reabsorción de agua? Muy bien, la aldosterona. ¿Qué hormona hipotalámica favorece también la reabsorción de agua? ¿Ah? ¿Aló? ADH. Muy bien. La hormona antidiurética. ¿Ok? Es una hormona hipotalámica, acuérdense bien. Se sintetiza en el hipotálamo, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular, ¿correcto? Y se concentra en la neurohipófisis. Ahí se concentra. Y a partir de ahí se va a secretar la antidiurética y la oxitocina, ¿no? Recuerden bien. Esas dos hormonas no se sintetizan en la neurohipófisis, se almacenan, a partir de ahí se van a secretar, pero vienen de más arriba, ¿no es cierto? Vienen del hipotálamo. Eso acuérdense bien, ¿ok?
la hormona antidiurética, antidiuresis, pues, evita la pérdida de agua, ¿no? Bien, hay algunos eventos que nosotros podemos observar en la rama ascendente, gruesa del asa de Henle, ¿no? Y las funciones del TCD. ¿Qué vendría a ser el TCD? El tubo contorneado distal, por supuesto, ¿no? Donde vemos ahí que se reabsorbe el 3 al 7% del sodio, agua, calcio, entre otros, ¿no? Es regulado por aldosterona y también por, justamente lo que estamos hablando, por la hormona antidiurética. ¿Con qué otro nombre se conoce la antidiurética? Vasopresina. La vasopresina, muy bien. O péptido arginina vasopresina, ¿correcto? Los principales eventos que ocurren en el tubo contorneado distal, fíjense ustedes, ¿no? Cómo se reabsorbe sodio, cloro, se excreta potasio, ¿no? En la sangre, fíjense ustedes cómo se va a reabsorber el sodio, ¿no? El cloruro, el bicarbonato y el agua. Tubo contorneado distal, ¿no? En el tubo colector se reabsorbe 5% de bicarbonato, 1% de sodio. También es regulado por aldosterona y por la hormona antidiurética, ¿correcto? Los eventos principales que ocurren en el tubo colector, fíjense ustedes, la luz tubular, el tubo contorneado, a nivel del tubo contorneado, ¿no? La luz y la sangre. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Sodio, potasio, se excreta potasio hacia la luz tubular y se reabsorbe sodio. Se reabsorbe también bicarbonatos y agua hacia la sangre, ¿correcto? Se excretan también iones hidrogeniones, que favorecen la acidez, ¿no? Ahí tenemos valores de las cargas filtradas diarias, ¿no? Del bicarbonato, del calcio libre, el fósforo, la glucosa, la urea y la creatinina, por supuesto, ¿no? Disculpe, doctor. Hay alumnos en la sala de espera, si nos podría aceptar, por favor. Pero ya es muy tarde. Hay solo Sí. uno. ¿Por qué ya es muy tarde? ¿Qué tenemos ahí? Ya, bueno, no, es que no logro ver los mensajes. ¿No? Que toda mi pantalla la utilizo para la exposición, pero bueno, está bien. Me indica, por favor, si hay alguien más que se queda o que no logra entrar. Ya, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, tenemos ahí, fíjense ustedes, el gasto cardíaco en función del peso del órgano, ¿no? Pues es decir, cuánto de sangre debe ir de acuerdo al peso, ¿no? De algunas vísceras o algunas estructuras de nuestro cuerpo, a nivel renal, a nivel cardíaco, hepático, cerebral, en la piel y en el músculo, ¿no? Fíjense, en la piel más porque obviamente tenemos considerado el órgano más extenso del cuerpo humano. El hígado también es muy grande y tenemos músculo prácticamente, ¿no es cierto?, en todo nuestro sistema locomotor, el aparato locomotor, ¿no? El balance de agua, de líquidos, ¿cierto? El ingreso, cómo ingresa el agua, ¿no? A través de lo que nosotros nos alimentamos diariamente o lo que excretamos, ¿no? Los egresos. Se va en las heces, se va en el aire también, ¿no? Cuando uno expira, cuando bote el aire, cuando eliminamos el aire, ¿qué eliminamos ahí? CO2 y también Agua. vapor de agua, por supuesto. Vapor de agua, ¿no? Eso debe ser muy bien conocido por todos nosotros. El sistema multiplicador contracorriente, que también lo hemos visto, ¿no? De acuerdo a las presiones que se generan en el asa de Henle, que favorece la reabsorción principalmente de solutos, como es el sodio, el cloro, y por supuesto del agua que se filtra, ¿no? Importante las bombas de sodio y cloro para mantener este sistema, ¿correcto? También podemos hablar de un balance de nitrógeno. ¿Por qué? Porque se forma urea. ¿Gracias a qué? Al metabolismo de las proteínas, ¿no? Todo lo que tenga nitrógeno principalmente son aminoácidos y, por supuesto, las proteínas, ¿no es cierto? Y la formación de urea, que también es importante para mantener este sistema contracorriente, ¿no? La presión que ejerce la concentración de la urea a nivel del asa de Henle.
y que es producto del metabolismo de las proteínas. Acuérdense bien, mientras más proteínas comamos, vamos a generar más urea, ¿no? Bien, entonces se concentra en la parte superior del tubo colector, ¿no es cierto? Se reabsorbe en la parte inferior del tubo colector a nivel de la médula interna y se puede reciclar, donde va a favorecer un gradiente osmótico, ¿no? Que lo hemos mencionado anteriormente. Aquí podemos observar, fíjense ustedes, ¿no? Cómo se reabsorbe el agua a nivel del asa descendente de Henle, ¿no? Y la secreción de cloruro de sodio y de urea, ¿no? Aquí fíjense cómo se reabsorbe, ¿no? El agua a nivel del tubo colector. Vemos, ¿no? Y la excreción de urea a este nivel, que esto va a generar esta presión osmótica, ¿no? Diferencia de presión. ¿Qué cosa es la hipertonicidad, no es cierto? Lo que generan, pues la presión que generan los diferentes solutos, como por ejemplo el cloruro de sodio, ¿no? Importante, que genera también la urea, también lo hemos mencionado, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes generadoras de hidrogeniones? ¿No? Son los ácidos inorgánicos, como los sulfatos, los fosfatos, o los ácidos orgánicos, como por ejemplo el ácido láctico, los cetoácidos, ¿no? El CO2 es considerado un ácido, por supuesto, ¿no? El dióxido de carbono, y esa es la cantidad que va a generar de hidrogeniones, que se generan o que favorecen la acidez, mejor dicho, ¿no? Favorecen la acidez, ¿no? Hablamos también del equilibrio ácido-básico, por supuesto, importante, regulador, importante función de nuestros riñones, ¿no? De acuerdo a generar, ¿no? Y podemos evaluar nosotros el pH, ¿no? Que es el antilogaritmo de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Eso ya lo hemos visto y ustedes también lo han visto desde sus cursos básicos, ¿no? La escala de pH que va del 1 hasta el 14, ¿no es cierto? Y nosotros ya podemos entender justamente en las prácticas que la podemos hacer la próxima semana, es evaluar, por ejemplo, los niveles de pH en la orina. Nosotros ya sabemos cuáles son los valores normales, sabemos los valores normales del pH, por ejemplo, en la sangre, ¿no? Un pH óptimo, al cual se dan la homeostasis, ¿cierto? pH óptimo que está en nuestra sangre, que está entre 7,35 y 7,45, el cual no debería modificarse, ¿no? Y para eso intervienen los buffers o amortiguadores, ¿no? Y las concentraciones de pH de alguno de nuestros líquidos va a variar en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en la luz del estómago es diferente, ¿no? Es un pH muy ácido, mientras que en la sangre es ligeramente alcalino, ¿no? Ligeramente alcalino. Importante los riñones para mantener el pH en nuestra sangre, ¿no? Entre 7,35 y 7,45. Si hablamos acá de valores superiores a 7,45, podemos ya indicar que puede haber una alcalosis, ¿ok? Y si baja menos de 7,35, hablamos entonces ahora de una acidosis, ¿correcto? Que pueden ser metabólicas o respiratorias, ¿no? Entonces, es importante los buffers, los tampones, ¿no? La compensación respiratoria, la excreción renal de ácidos. Muy bien. El manejo de carga ácida diaria a nivel extracelular, intracelular, a nivel pulmonar y a nivel renal, ¿no? La ecuación de Henderson-Hasselbalch, importante para calcular, ¿no es cierto?, el pH de algunos constituyentes, como por ejemplo el carbonato ácido de potasio, ¿no? Que está en función de la cantidad de hidrogeniones, de la cantidad de bicarbonato y del CO2, ¿no? Que nosotros excretamos. ¿Correcto? Disculpe, doctor. A un compañero se le había apagado la computadora y está volviendo a ingresar. Si lo podría aceptar, por favor. Ya, Aarón. Ya. Ajá, Ok, gracias. ok. Muy bien. Entonces,
nosotros podemos observar ahí, ¿no? Cómo podemos calcular algunos pHs de algunas sustancias, ¿no? Para hallar también la presión de CO2. Podemos calcular gracias a las concentraciones de ácido carbónico, de bicarbonato, o la concentración de hidrogeniones, ¿no es cierto? Para calcular la concentración de bicarbonato, fíjense ustedes, normal, ¿no es cierto? 24 milimolares por litro. La presión de CO2, que es aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Esa debe mantenerse constante. ¿Sí? ¿Qué pasaría si aumenta la presión de CO2? ¿Qué pasaría? ¿Hacia dónde tendería? ¿Hacia hacia qué valor de pH iría nuestro valor de pH sanguíneo? Se aumenta el CO2, la presión de CO2 en la sangre. ¿Ah? Disminuye el pH. Claro, se va hacia la acidez, ¿no es cierto? Se va hacia la acidez, ¿no? Se aumenta la concentración de CO2 en la sangre, ¿no? Por eso es importante mantener un pH óptimo. Y por eso son importantes los tampones o los amortiguadores, ¿cierto? Como vemos ahí, que se resiste a los cambios de pH. Resiste, ¿no? Solución amortiguadora, ¿no? Buffer o amortiguador, o tampón, también algunos le llaman, ¿no? Esto ya lo hemos observado anteriormente. Importante la ecuación de Henderson-Hasselbalch para calcular el pH de una solución, ¿no? Esta, seguro, no sé si ustedes lo han visto en química, pero de todas maneras se da la titulación de algunas sustancias, ¿no es cierto? Para llevar un pH óptimo. Si lo han visto en bases, ¿no? En el curso de bases. ¿Cuáles son los principales amortiguadores de líquido extracelular? ¿No? Tenemos el bicarbonato como el principal, ¿no? El principal amortiguador, el dióxido de carbono, pero es muy volátil, ¿no? Se elimina, por supuesto, por los pulmones, pero el bicarbonato se convierte en el principal amortiguador de nuestro líquido extracelular, como observamos ahí, ¿no? El bicarbonato. Del líquido intracelular tenemos al ATP, al ADP, al AMP, ¿no es cierto? Ácido monofosfato, la glucosa 1-fosfato, el 2,3 difosfoglicerato, son intracelulares, ¿no? Los ácidos carbónicos, los grupos aminos también pueden, de las proteínas, pueden comportarse como amortiguadores, pero el líquido intracelular, estamos refiriendo acá, ¿no? Ocurre entonces una regulación del equilibrio ácido básico, ¿no? Para mantenernos en homeostasis. Si baja el pH, fíjense ustedes, si es muy, digamos, ese cambio drástico, estamos hablando de solamente décimas, ¿no? Puede ser mortal, ¿no? Por eso es importante mantener el pH óptimo de nuestra sangre entre 7,35 y 7,45, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la altura o hacemos ejercicio, empezamos a hiperventilar, ¿no? La hiperventilación que genera eliminación de CO2. Por lo tanto, eliminamos mucho CO2, por lo tanto queda en bajas concentraciones de CO2 en la sangre. Y eso puede conllevar a una alcalosis, porque estamos perdiendo ácidos, ¿no es cierto? Pero para eso está el bicarbonato, para tamponar, ¿no es cierto? Para servir de tampón, de buffer, y no llevar muy alto el pH, ¿no es cierto? Lo mantiene en condiciones equilibradas, ¿no? Ustedes se han dado cuenta cuando van a la altura y empiezan a hiperventilar, o cuando hacen ejercicio, ¿no? ¿Cierto? Entonces se da una compensación, determinada compensación respiratoria, ¿correcto? Esa acidemia va a estimular el centro respiratorio, por supuesto, ¿no? Entonces vemos algunos cambios ácido básicos que pueden darse de dos maneras, a nivel respiratorio o a nivel metabólico, donde intervienen los riñones, ¿cierto? O a nivel respiratorio, donde intervienen nuestros pulmones, ¿no? Puede aumentar la PCO2 arterial, aumenta el ácido carbónico, las concentraciones de bicarbonato, ¿cierto? Aumenta la secreción de
de hidrogeniones, la absorción de bicarbonato. Por ejemplo, cuando evacuamos constantemente en diarreas, ¿cierto? Perdemos ahí, podemos perder iones de bicarbonato y podemos entrar en una acidosis metabólica, ¿no? O lo contrario, en el caso de alcalosis, ¿no? ¿Cuándo puede bajar la presión de CO2? Ya les he mencionado. Por ejemplo, cuando vamos a la altura, ¿no? Empezamos a hiperventilar, eliminamos grandes cantidades de dióxido de carbono. Por lo tanto, nuestra sangre puede volverse alcalina. Pero no sucede eso gracias a los tampones, ¿cierto? Hablamos de la brecha aniónica entre bicarbonato y cloruro, ¿no? Fíjense el ion sodio como abunda en el líquido extracelular, ¿no? La brecha aniónica de sodio, cloruro y de bicarbonatos. Ahí tenemos los valores normales, que está entre 8 y 16.000 equivalente por litro, ¿no? ¿Dónde puede ocurrir la reabsorción del ion bicarbonato? A nivel del tubo contorneado proximal, ¿no? Se reabsorbe bicarbonato que proviene del ácido carbónico, por supuesto, ¿no? La anhidrasa carbónica convierte en agua y en CO2. El agua se puede reabsorber, ¿no? En las células del tubo contorneado proximal, se junta con el dióxido de carbono y se forma el ácido carbónico, ¿no? Que a su vez se puede disociar en bicarbonato e hidrogeniones. Los hidrogeniones se excretan hacia la luz y el bicarbonato se reabsorbe, ¿no es cierto?, hacia la sangre. Entonces, ¿de dónde proviene el bicarbonato? Del ácido carbónico, por supuesto, ¿no? Este es el ácido carbónico. ¿Dónde está mi flechita? Acá está. El ácido carbónico. ¿Cómo se forma el ácido carbónico? Gracias a esta enzima, ¿no? La anhidrasa carbónica, ¿no? Cuyos sustratos son el CO2 y el agua, ¿no? Entonces se forma el ácido carbónico, se disocia en hidrogenión y bicarbonato, y el bicarbonato de esta forma se reabsorbe en la sangre. ¿Y de qué sirve el bicarbonato? ¿Cuál es su función? Buffer, muy bien. Tampón, amortiguador, ¿no? A nivel del tubo contorneado, perdón, el tubo colector también se reabsorbe bicarbonato, fíjense ustedes, y se excreta Doctor, hidrogenio. Sí, una consulta, discúlpeme. En la diapo anterior, ¿la anhidrasa carbónica tiene el mismo efecto tanto como para descomponer como para formar el bicarbonato? En ambos sentidos me refiero. sí, puede ocurrir en ambos sentidos, Ah, ok. ¿no? Gracias. Muy bien. Fíjense, para formar el ácido carbónico o para disociarlo, ¿cierto? Profesor, antes que, Y en profesor, hidrógeno. en la anterior diapositiva, antes de que siga pasando, anterior a ese, ahí dice los valores normales de 8 a 16 mil equivalente por litro. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es? ¿A cuál? Entre las concentraciones de sodio, cloruro o bicarbonato. O sea, ¿todos ellos? Sí, de sodio, cloruro o bicarbonato, ¿cierto? Deben estar entre 8 y 16.000 equivalente por litro. Esos tres. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, los mecanismos de eliminación de hidrogeniones, como protones libres, unidos al tampón fosfato, como vemos ahí, o unidos a los grupos amino, ¿cierto? Se sintetiza a partir de aminoácidos, por supuesto, los grupos amino, ¿cierto? O amonio, este es un ion denominado amonio, ¿no? NH4, ¿ok? Ahí también podemos eliminar los hidrogeniones, ¿no? Para disminuir la acidez en la sangre, pues, ¿no? Tenemos que eliminar hidrogeniones. Si nuestra sangre está yendo a la alcalinidad, tenemos que reabsorber o evitar, mejor dicho, evitar la pérdida de hidrogeniones, ¿no? Estos son los hidrogeniones, ¿no? El fosfato también puede actuar como un tampón, ¿no? Vemos ahí cómo se puede formar, ¿no? El fosfato ácido, ¿no? Forma el ácido fosfórico con el hidrogenión, cuando se junta con el hidrogenión, ¿no?
Aquí de nuevo la función del bicarbonato, la reabsorción del bicarbonato hacia la sangre. Esto ocurre en el tubo contorneado proximal, ¿no? En el tubo colector también podemos observar la formación de los fosfatos y la reabsorción de bicarbonato, en este caso, con un intercambiador de cloruro, ¿no? De amoníaco, tampón de amoníaco, ¿cierto? Podemos observar cómo se forma a partir de este aminoácido, de la glicina, se forma el amoníaco. Cuando se junta con el hidrogenión, se forma este ion, el amonio, y hay un intercambiador, ¿no? Con sodio. Por eso el amonio abunda en la orina, ¿no? El ion amonio, y da un olor característico a la orina, es por el amonio, ¿no? Que se está formando producto de la degradación de los aminoácidos, como por ejemplo la glicina, ¿no? A nivel del tubo colector también ocurre la formación de amoníaco, ¿no? Y finalmente, con la excreción del hidrogenión, se forma el amonio, característico de nuestra orina, ¿no? Con respecto al sistema amortiguador, ya que estamos hablando del sistema amortiguador de pH, ¿no? Hablamos de amortiguadores fisiológicos, son orgánicos amortiguadores del pH, ¿no? Y eso mantiene, pues, nuestro pH de 7.35 a 7.45, una ventana óptima que funcionan todas los procesos, ¿cierto?, que ocurren en la sangre a ese pH. No debería cambiar, ¿no? La presión de oxígeno, que varía entre 80 y 100 milímetros de mercurio, la presión de CO2, entre 35 y 45 milímetros de mercurio, el bicarbonato, ¿no? Y la saturación de oxígeno. Nosotros habíamos visto los valores normales a nivel del mar, ¿no? 95 a 100%, ¿no? El ácido libera hidrogeniones y las bases van a recibir esos hidrogeniones, ¿no? En forma de oxidrilos, OH, ¿no? La molécula, mientras más oxidrilos tenga, va a ser más básica, más alcalina, ¿no? Los hidróxidos, por supuesto, hidróxido de sodio, son muy alcalinos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, estos buffers, bicarbonato, o también el ácido carbónico, que proviene del ácido carbónico, por supuesto, se convierten en los pHs, mejor dicho, los buffers más principales o mejores buffers o tampones de nuestra sangre, que evitan cambio drástico, por supuesto, del pH sanguíneo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la formación del ácido carbónico, fíjense ustedes, ¿no? Cómo se forma a partir de CO2 y agua, ¿correcto? Y luego la disociación en hidrogeniones y bicarbonato, ¿no? Tenemos en el glóbulo rojo, ¿no? Fíjense ustedes, la formación del ácido carbónico y la disociación en bicarbonato e hidrogeniones, ¿no? La formación del dióxido de carbono, esto nosotros ya hemos visto. ¿Qué pH tiene el CO2? ¿Es ácido o alcalino? ¿Recuerdan? El CO2. Hola. Ácido. Es ácido. Pues recuerden ustedes, piensen, el mejor ejemplo es la hiperventilación. Cuando empiezan a hiperventilar, eliminan grandes cantidades de CO2. Entonces, nuestra sangre puede quedar alcalina, ¿no es cierto? Porque estamos eliminando grandes cantidades de CO2, grandes cantidades de ácido. Puede quedar alcalina, pero no sucede gracias a los tampones, principalmente el ion bicarbonato, ¿no?
Y hemos visto cómo es el control renal del equilibrio ácido-básico, ¿no? Si en el líquido extracelular disminuye la cantidad de ácidos, puede quedar nuestra orina, ¿no es cierto?, acidificada o puede quedar básica, ¿correcto? Depende mucho del equilibrio ácido-básico a nivel la pérdida de iones bicarbonatos en la orina, ¿no? Por eso hay un proceso importante de reabsorción de bicarbonato hacia la sangre para mantener ese proceso de amortiguación, ¿no? Fíjense cómo la secreción de hidrogeniones mantiene el pH sanguíneo, ¿no? Evita la acidez, igual a la reabsorción de bicarbonato, ¿no?, que ocurre en la nefrona, ¿no? Y lo que ocurre si hay algunas alteraciones, ¿no?, que ya hemos mencionado en algunos casos, ¿no? Si empieza a disminuir el pH, estamos en acidosis, ¿correcto? Estamos en acidosis. Aumenta la presión de CO2. El CO2 es ácido, ¿no? Entonces podemos entrar en acidosis, ¿no? Pero hay una compensación, por supuesto, ¿no? Si aumenta la presión de CO2, empezamos a eliminar, ¿no? Es una compensación o una acidosis denominada respiratoria, ¿no? Por el contrario, en el caso de alcalosis, que puede ocurrir una alcalosis, ya lo he mencionado, en el caso de las hiperventilaciones, ¿no? Entonces, esa es la más conocida, ¿no es cierto?, que es la alcalosis respiratoria. ¿Cuándo puede haber alcalosis respiratoria? Cuando empezamos a eliminar mayor cantidad de CO2, pero hay una compensación renal, ¿cierto?, gracias al bicarbonato. Una alcalosis metabólica, si aumentan las concentraciones de bicarbonato, no es recomendable, ¿no? Entonces tenemos que eliminar mayor cantidad de CO2, hay una compensación respiratoria, ¿no? Finalmente, aquí podemos ver las compensaciones, las alteraciones del equilibrio ácido básico, ¿no? La PCO2, el pH, si empieza a bajar nuestro pH, ¿no es cierto? Un pH anormal con un componente ácido o básico anormal, tenemos un sujeto descompensado, ¿no? Un pH normal con los dos componentes ácido y básico normal, tenemos un individuo parcialmente descompensado, o un pH normal con componentes ácido básicos pero equilibrado, ya tenemos, fíjense, un paciente que esté en este pH es un pH, o mejor dicho, un sujeto ya compensado, ¿no? Tiene que estar el pH óptimo, 7.35 a 7.45. Doctor, hay Bien. una compañera en la sala de espera, si la podría aceptar, por favor. Estaba en clase, solo que su perrito hizo algo con el cable, creo, no sé, y se apagó su laptop. Uy, ya. Muy bien, entonces, los que ya no son de la teoría, o sea, del grupo de práctica, ya pueden retirarse. Muchas gracias. Solo se quedan los que son de la práctica, ¿no? De nuestro grupo, con el doctor Barbosa. Nos quedamos solo los que tenemos la práctica. El doctor Barbosa le va a dar algunas indicaciones. Tiene ahí algunos ejercicios para que lo resuelvan hasta la 1 de la tarde, que termina la práctica, ¿no? Y también, si ustedes han visto en el Blackboard, les he subido un programa, que es el programa Simbiosis. No sé si lo han visto. Voy a seguir Ya hay una sala de espera, ya están todos. Muchas gracias. Los que ya escucharon la clase y que no son de nuestro grupo, pueden retirarse, ¿ok? Se quedan solamente las personas que son de la práctica de 10 a 1 con el doctor Barbosa.
¿correcto? Sí me están escuchando, ¿no? Sí, doctor, sí se lo escucha. Ya. Los que no son de la práctica ya pueden retirarse, ¿correcto? Para darle las indicaciones. Bueno, entonces, Voy a enviar de esto. las tubular agudas con la más frecuente de todas, la tipo Están 4. poniendo lo La, de la la más clase. frecuente. No significa que les vayan a preguntar, ¿ok? Yo nomás Están estoy poniendo aclarando lo que es de la la más frecuente de clase. todas, ¿ok? La nefropatía diabética, que es decir, un síndrome Estructura, no. nefrótico, ¿ok? Se manifiesta en forma Universidad de Peruana, necrosis tubular Universidad tipo Privada, 4, ¿no? ¿ok? San Juan. Ahora, Ya, aquí creo que es. ¿en qué otros pacientes también es frecuente? Pues en pacientes post-transplantados, ¿no? Pero si no Ah, nos aquí interesa están eso. poniendo ya. Ahora, Ahí entendí la ya. presentación de todo es la más común, pues acidosis metabólicas, ¿no? Todos tienen acidosis metabólica, ya sabemos, ¿no? Todos van a ser acidosis metabólica, por eso se llama acidosis tubular, ¿no? Todas van a ser acidosis metabólicas, doctora Judith, ¿ok? Y tus diagnósticos diferenciales siempre es ver que la persona no esté con diarrea, ¿ok? Porque en la diarrea pierdes potasio. Y si tú pierdes potasio, ya no puedes reabsorber, en este caso, iones Estoy enviando hidrogenianos. mi Ya no puedes evidencia generar al bicarbonato. grupo de los ¿Ok? docentes. Tengan- Bien, entonces ya volvemos. ¿Estamos todos? Sí, doctor, ¿Sí? solo hay algunos alumnos del grupo del doctor Díaz que aún no se han retirado. ¿Quedan algunos? ¿O no se retiran? Sí, quedan todavía algunos alumnos. Pero dígale, pues usted la líder. Sí, doctor, les escribí por el grupo, pero no, parece que aún Se, están en el se han Zoom. quedado dormidos. Se han No sé. quedado, o sea, Yo le se paso la conectan y relación de quiénes son y ya los que no los va sacando, pues. pero ¿cómo lo saco? Puede usted eliminarlos, creo, del Zoom. A ver, páseme la relación, por favor. Ya, por WhatsApp o le dicto. Sí, por WhatsApp. Ya, Por ahí lo WhatsApp. mando. Súmate a Pedidos Ya Plus. Tienes envíos gratis, ilimitados y descuentos en miles de locales. ¿Cómo te fue hoy? Tranqui. Hoy. Tranqui. Vamos a ver la estilosis tubular renal tipo 2. La estilosis tubular renal tipo 2, esto va a ser un defecto del túbulo contorneado proximal. Defecto del túbulo contorneado proximal. Entonces aquí vamos a tener un defecto de la anhidrasa carbónica, pero recordemos que en el túbulo contorneado proximal tenemos dos anhidrasas carbónicas, una intracelular y otra en la membrana luminal del túbulo contorneado proximal, y es de esta de la que vamos a tener un defecto. Entonces vamos a poner otra vez la nefrona y recordar cómo está la célula del túbulo contorneado proximal, y vamos a tener que agregar la célula del túbulo contorneado distal. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces tenemos la arteriola aferente, aquí está el glomérulo, arteriola eferente, aquí está la cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, rama descendente de la CGL, rama ascendente de la CGL, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Entonces vamos a agarrar una célula de aquí, una célula de aquí, y la vamos a poner aquí. Bien, entonces hay De algunos este lado que voy se a han poner quedado la luz pegados. tubular, aquí que está no la son de este luz grupo. tubular, ¿Qué ha y aquí voy pasado? a poner la sangre. Entonces aquí tenemos un transportador por donde se va a salir Ya. un hidrogenión y por donde también se va, bueno, por donde se reabsorbe varios. un sodio. Entonces aquí secretamos hidrogeniones hacia la luz tubular y reabsorbemos ¿Qué ha un pasado? sodio. ¿Por qué hay varios? Ahora recordemos que aquí adentro de la célula tenemos la reacción de la ¿Tantos? anhidrasa carbónica. O sea, agarramos agua y dióxido de carbono, bueno al revés, dióxido de carbono y agua. Esto se une formando ácido carbónico Wow. y el ácido ¿Qué pasa carbónico con se esos disocia alumnos? ¿Por qué no se en retiran? bicarbonato y en hidrogeniones. Hola. Buenos días. Buenos días. Rosales, López, Hernández, Andonaire, Casas, Guillén, Gutiérrez, Ortiz, Pérez, Saico, Tirado, Vera y Capchi. Buenos días, ¿me escuchan?
Hola. Sí, doctor Saiko, yo soy de su grupo. Bueno, del doctor Barbosa. Ah, usted es del grupo del doctor Barbosa, conmigo. O sea, Sí, son de ajá, 10 a 1 los lunes. Psycho. sí, Ya, sí, yo Saiko. ya. ¿Y los demás? ¿Son de 10 a 1 los lunes? Se han quedado dormidos. ¿Qué ha pasado? ¿Mm? Tienen que abandonar la sala. Un momento, Tienen que abandonar la sala. ¿Qué ha pasado? A ver. Me parece que ya están solo los de 10 a 1, ¿no? Ya, bueno. Sí, doctor. Ya. Entonces, yo les estaba indicando, si ustedes han logrado bajar del Blackboard, si han bajado del Blackboard este programa, que es muy bonito, ¿lo han visto o no? ¿Lograron Sí, ver este profesor. programa? Ya. Fíjense, que ustedes entonces, su tarea de ahora es hacer un resumen de esto. Fíjense, la estructura renal, la nefrona, como ven ahí, la nefrona, ¿no? La formación de la orina, el aporte o el flujo de sangre renal, ¿correcto? Ese para la estructura renal. Para la filtración glomerular, van a hacer un resumen de la filtración glomerular, los mecanismos de filtración glomerular o, Y son las cirugías como observamos necesarias ahí, iniciar la luz tubular por medio cómo de se este mide transportador. la filtración glomerular, ¿correcto? Está en base de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Ahí vemos las ecuaciones y algunos ejemplos. Pueden clicar ahí para la respuesta. Pues usted me va a hacer un resumen de eso con sus propias palabras, por supuesto, ¿no? ¿Correcto? Luego podemos ver, si hay tiempo, algunos ejercicios que son muy interesantes, ¿no? Si hay algunos cambios acá en el paciente, podemos ver algunos ejercicios, ¿no? Para hacer una simulación. ¿No? Si Entonces, cambiamos, por recuerden, tenemos ejemplo, tres tipos de acidosis tubular renal. Hay la cambiamos, por 1, la 2 ejemplo, y la la 4. No presión hay en la 3. arteriola Se aferente. se prefiere ya que se refiera como distal o Entonces, proximal o la tipo eso lo 4 y podemos en vez de hacer posteriormente, pero ya saben su tarea, una, y la otra tarea que me mencionó el doctor Barbosa, no sé si está acá presente. Doctor doctor, ¿qué Barbosa, tal? Sí, ¿tiene algunos ejercicios para los alumnos? claro, ahorita se lo voy a enviar a Araceli. Ya, correcto. Doc, ¿puede compartir eso que puso en el Blackboard? ¿Podría explicarlo otra vez? Lo que pasa es que tuve que ir al baño, por favor. Sí, sí, cómo no. A ver. Ya, lo que estaba explicando es el programa que está en el Blackboard, ¿cierto? Este programa que evalúa, es un programa, un paquete, un programa interesante, ¿no es cierto?, sobre fisiología, ¿no? Y entre ellos ¿Cómo está se la llama? simbiosis. Ah, simbiosis. Simbiosis, sí. Está también en el Blackboard. Yo le puse en el Blackboard, ¿no? Ah, acá. Hay que bajarlo y luego abrir la parte, lo que se ejecuta, ¿no? Eso se abre, ¿correcto? Entonces yo le estaba explicando que me hagan un resumen de todo esto, ¿no? Que vean, ahí hay videos interesantes sobre la estructura renal, por ejemplo, ¿no? Como vemos ahí. La, la nefrona, cómo está constituida, fíjense ustedes, los glomérulos y el asa de Henle y el tubo colector hacia la parte medular, la formación de orina, el flujo sanguíneo renal, ¿no? Y también podemos observar la filtración glomerular, los mecanismos de filtración glomerular, cómo se mide la filtración glomerular, ¿cierto? Los alumnos van a tener que hacer un resumen de esto para su informe, ¿no? Y algunos ejercicios. Hay un quiz también, si desean, ¿no? Tienen que elaborar ese quiz, ¿no? A ver cuántos sacan. Es importante, ¿no? Por ejemplo, aproximadamente, ¿qué es el radio normal de la salida de orina?
o la excreción urinaria hacia la tasa de filtración glomerular, por ejemplo, ¿no? Y lo que les hablaba finalmente de estos ejercicios, si nosotros cambiamos, por ejemplo, ¿no? Acá, la presión, por ejemplo, a nivel de la arteria ¿Aferente? aferente, ¿no? ¿Aferente? Creo que es aferente. Sí, ¿qué sucede con la, por ejemplo, si lo cambiamos acá, desde 200, de 2000, ahí vamos a 0,60, por ejemplo, ¿no? Fíjense cómo cambia, ¿no? Cambiamos la presión arterial, ¿no? Como cambia la presión glomerular y la presión venular sistémica. Eso es lo que Decirle pueden 1, 2 hacer y también 4, como porque ejercicio. eso se presta a confusión. Profesor, Y disculpe, adquirieron el número. una pregunta. Como usted dijo que teníamos que hacer un resumen de la aplicación, tenemos que también tratar de poner los valores como tal de la aplicación, como usted ahorita acaba de poner, para Sí, variarlas. sí. Como cuando ustedes varían la presión de la arteriola, cómo cambia, ¿no? Cómo ¿Qué es lo que cambia va la a presión. ocurrir en el mecanismo? Claro. Y eso se observa ahí en el Ya. ejercicio. Ahí le señalan el ejercicio, ¿no? Muy bien. Entonces, el doctor Barbosa, ¿tiene algunos, ya envió los ejercicios? No, justamente estaba concentrado en lo que estaba explicando. Ahora sí lo voy a Ya, enviar. correcto. Pero me imagino que se han quedado solamente los del grupo de nosotros, ¿no? De 10 a 1. No hay nadie que no sea de 10 a 1, ¿no? Los lunes. Ya. Chicos, ahí hay 10 preguntas de renal, cosa que practican para su PC3. Entonces, todas son preguntas abiertas, hay preguntas en gráficos. Por ejemplo, no lo sé, a ver, voy a abrirlo. Vamos a ver. Justamente es de todo lo que acaba de hablar el doctor Gasco. Voy a compartir un momento. Doc, tiene que darme para compartir. Ya, a ver, lo voy a hacer confitrión. A ver, ¿dónde está usted? ¿Dónde está? No lo veo. Un momento. ¿Usted cómo está? ¿Como Sergio? Barbosa, sí, correcto. María Ángel. Ah, ya, acá está, ya. Ya lo encontré, lo voy a poner como convertir en coanfitrión, ¿ya? Pero Un cómo se momento. fueron descubriendo, ¿no? Ya, Entonces, ya está como este coanfitrión, puede niño, ¿qué tipo de compartir. acidosis Bacán, tubular bacán. renal tiene? Ya. Miren, acá hay preguntas justamente de los que La ha tipo hablado el doctor 1. Gasco. La pregunta La tipo 1 1 habla tiene, sobre ¿cuál es la el defecto primario? autorregulación No renal pueden y ellos el excretar proceso hidrogeniones miógeno. en la orina. Entonces, No pueden básicamente, si excretarlos. ustedes pueden hacer El de túbulo eso un distal, por gráfico alguna o razón, un no lo puede dibujo, excretar. Entonces les lo dar retienen. pinceladas de una Entonces no explicación pueden acidificar mejor, la en orina vez y de por esto el solamente pH explicar. urinario va a ¿Ok? estar por Todo se encima de entiende mejor con un 5.5. gráfico o un dibujo. El potasio sérico ¿Ok? va a estar debajo, Entonces, anormal. describa cómo Recuerda se que esto es regula una el equilibrio característica de la tipo 1 y ácido-base. la tipo 2. ¿Ok? Generalmente Así estos sucesivamente. pacientes, más que Incluso les puso un caso clínico. ¿Ok? Entonces eso los va a ayudar para estudiar para su PC3. Y finalmente, dos dibujos. ¿Ok? Son dos gráficos que son de interpretación. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, algunos solutos, unos componentes como la creatinina, la urea, la inulina, la glucosa, y tienen que ver cómo esto se relaciona con el gráfico e interpretarlo, ¿ya? Y este es un gráfico que habla sobre la glucosa. Ya se lo acaba de pasar a Araceli, pueden resolverlo en grupo, ¿ok? Pueden hacerlo solos, individualmente. Antes de que acabe la clase, una media hora antes, vamos a escoger, ¿ok? Por ejemplo, no sé, Araceli va a exponer el 7 y Karen va a exponer el número 2. ¿Ok? Entonces, tienen trabajo que hacer. Adelante. Ok, muy bien. Entonces, le damos una hora. Una hora, Doc. Ya, una hora, muy bien. Nos vemos en una hora. Trabajen, por favor, ¿eh?
qué defiéndenos? Si las defiendo me jalan. Son 10 ejercicios y somos 5 ya, pues 2 cada una. Hagan un sorteo, pues el uno con el número 10, el 2 con el 8, así, porque creo que va también, los primeritos son como que los 5 primeros los veo fácil, los últimos como que más complejos. Para que sea equitativo, cada una son uno fácil y otro más intermedio. Yo, o sea, creo que el resumen lo haríamos después, porque ahorita lo que va a preguntar Barbosa va a ser los ejercicios. No, primero, ajá, muy bien. Primero los ejercicios. Pucha, yo tengo miedo de la, la exposición, uy, ¿por qué virtual y más explotada, chamar?